Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Del campo a la ciudad. Información con valor agregado. Fernando Bertelo, Marcos López Arriazu y Alejandra Groba hacen AgroVa. Vamos al campo a descansar. No tengo nada que ganar de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino. La feliz no me van con las hormigas. Por favor, vas a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un martes más a AgroVa, este programa que todos los martes, valga la redundancia, les acerca a temas del campo acá en LED FM, después de ese programa espectacular que tiene Alberto Rossi, que me dice que ahora lo obligan a ser puntual, porque esta radio cambió esta semana, ¿no? Hubo así como movimientos muy importantes con la llegada de Buenas Tardes China, pero los pollos se la bancan firme como siempre, aleteando, levantando un poquito de vuelo, y tratando de siempre estar firmes en nuestro plato. En fin, basta de pollos. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. La central, porque tenemos un invitado acá en el piso en vivo, va a ser la actualidad de la maquinaria agrícola, las deudas pendientes, las cuestiones positivas que hubo, sin lugar a duda, en este primer año. Pero queremos hablar un poquito de coyuntura y de perspectiva de largo plazo. Así que vamos a tener un invitado que en un ratito se los voy a presentar. Obviamente este programa no lo voy a hacer solo. En un ratito va a estar acompañándonos Alejandra Groba. Cuando Hernán Abella nos diga que está conectada, la vamos a saludar. Y tal vez, no lo sabemos, porque tenía obligaciones muy importantes muy tempranito, pero tal vez en la última media hora disfrutemos también de la presencia online del señor Fernando Bertelo. Así que empiezo acá casi en soledad, pero pensamos terminar el programa a toda orquesta. Así que quédense con nosotros. Algunas cositas para repasar. Primero, lo de las lluvias, ¿no? La verdad que hay muchísima preocupación en la región centro del país y en el norte también por lo que se espera para estas 24 horas en materia de precipitaciones. Sabemos, sobre todo en la parte central del país, que la situación es muy complicada, con muchas hectáreas, cientos de miles de hectáreas bajo el agua que todavía están afectando las producciones de, y nombro los distritos más importantes, ¿no? Bolívar, Carlos Casares, Pehuajó, pero hay cerca de 8 distritos partidos bonaerenses que tienen problemas de inundaciones. Y bueno, y estas noticias de lluvia, la verdad que no son las mejores. Los productores están ahí reclamando todo tipo de ayudas y todo tipo de soluciones, no solo en la coyuntura, sino fundamentalmente en el largo plazo, ¿no? Lo que tiene que ver con terminar obras del salado para que, ya hablamos muchas veces, para que no se produzca ese tapón de agua que hace que todo lo que baja del oeste quede estancado en el centro y no pueda seguir su recorrido hasta el río Salado, hasta las cuestiones básicas, que uno la verdad que no entiende cómo no están hechas, que es ampliar canales, limpiar canales. Es decir, tenemos 3 estructuras de gobierno que fallaron en este caso, en un año con muchas precipitaciones, con lluvias obviamente por encima de lo normal, pero que no se habían hecho los trabajos a tiempo. Y hablo de los 3 niveles del Estado: nación, provincia y también municipio, porque esto de los mantenimientos fundamentalmente es de los municipios. Y ni hablar de los caminos rurales, ¿no? Que es sin lugar a duda una de las las cuestiones más graves de infraestructura que sufre nuestra producción agropecuaria. Así que habrá que esperar cómo se desencadenan estas 24, 48 horas. Habrá que hacer el conteo de milímetros, pero sobre todo estar atento a lo que pasa en esos campos y a lo que va a pasar después en materia productiva, ¿no? No solo
lo que ya no se pudo hacer de campaña fina, sino en qué momento y cómo se va a poder hacer la campaña gruesa. Productores que tendrían que estar definiendo qué cultivo hacer en este momento para arrancar ya, porque está a la vuelta de la esquina en términos productivos, y que por el momento la incertidumbre es, ¿voy a poder sembrar o no voy a poder hacerlo? Saludamos a Alejandra Groba, que está conectada. ¿Qué haces, Ale? Buen día. Estás muteada, me parece. Sí. A ver, ahí nos desmuteamos. Ahora sí. Hermosa esa planta que tenés ahí atrás. El fondo que preparaste hoy, Ale, es increíble, ¿eh? Estuve un rato. Un director de escenografía armaste, contrataste para salir en Agroba. Me gusta esa planta selvática. Es muy bella y debes tener muy buena luz ahí. Bueno, se ve una luz de fondo, pero digo, más allá de lo que podemos ver en la pantalla, debes tener buena luz para que tenga esa frondosidad y que se la vea tan sana como se la ve, ¿no? Sí. Monstera creo que se llama. Mira. Bueno, vamos a averiguar cuál es el nombre de la planta que tiene Alejandra Groba a sus espaldas, que es muy bella. Bueno, Ale, ¿todo en orden? Todo en orden, sí. Tuvimos ahí un corte de luz y no se cargó la compu y bueno, estuve ahí medio corriendo para... Corte de luz. Che, llegaron las facturas de luz. Hay mucha gente muy preocupada con eso, entre otros quien le habla, ¿no? Perdón, no quise agregarte una preocupación en estas horas. Pero hay mucha gente preocupada, chicos. Sí, igual lo que te pasó a vos es bastante normal, me parece, sí. Un salto así. No, pero me han contado ya muchos casos, por ahí no tan grandes como el mío, pero muchos casos similares. En fin, bueno, ¿alguna cosilla para destacar, Ale? No. Hubo novedades y una ida y vuelta con el tema de la chicharrita, ¿no? También muy importante para lo que es la siembra de maíz, que todos esperan que haya una campaña de maíz muy en crecimiento con respecto a la campaña pasada, que fue afectada por la chicharrita. Salieron ayer, la semana pasada, informes privados diciendo, ojo, que la chicharrita está en el trigo, y tuvieron que salir rápidamente desde la cadena del maíz y la red de monitoreo, ahí está, diciendo en palabras más finas, obviamente, no lo dijeron así, pero dijeron, eso es una burrada. La chicharrita no afecta al trigo. ¿Dije trigo o dije maíz? Me equivoqué. No, dijiste bien. Trigo, ok. La chicharrita no afecta al trigo. Sí puede haber chicharrita, insectos que estén ahí alojados, pero no va a haber problemas con la producción de trigo por chicharrita. Hay que monitorear la presencia de estos insectos porque pueden sobrevivir en rastrojos esperando la próxima campaña maicera, pero no generemos alarma sobre otros cultivos que no tienen razón de ser. Pero bueno. Lo ponen en todos los informes, que hay que monitorear no solo las trampas, sino también las plantas, y también las que no son maíz. O sea, la chicharrita es monófaga, come solo maíz y se reproduce en maíz. Pero se refugia en otros cultivos, como los cultivos de servicio o el trigo. Entonces lo que dicen, porque esto se está estudiando todavía, es miremos ahí qué pasa, porque así entendemos mejor a la plaga, lo que puede suceder o no de cara a otras campañas. Y como ya salió ese informe de que había en trigo, era como, bueno, está todo mal, está en el trigo, y no, sí, puede haberse refugiado ahí, pero ahí no se va a reproducir ni va a poder comer. Claro. O sea que si hay otra helada y no hay maíz, sobre todo, va a morir esa chicharrita, no es que... Claro, bueno, pero esa es la duda que yo tengo, no sé si vos la sabés, si no, trataremos de conseguir algún experto en el tema. ¿Eso queda así como en un periodo de hibernación, ponerle la chicharrita, o si no encuentra rápido el cultivo de maíz donde poder seguir alimentarse, muere directamente? Puede estar mucho tiempo sin comer, que esa es la parte mala. Pero se supone que, o sea, para reproducirse necesitan maíz y ciertas condiciones de temperatura, y estamos en invierno. Entonces, si no puede comer, no se puede reproducir, y no tiene, o sea, tiene una vida larga, como de 6 meses, creo, ahí acá no estoy tan segura, pero, digamos, ya viene del verano pasado, o sea, está en sus finales, o sea...
tiene que no prosperar. Por eso lo que decían es, ojo, el problema es el maíz guacho, el maíz que crece solo porque cayeron semillitas, porque, o sea, eliminen el maíz guacho, entonces no va a tener comida ni dónde reproducirse. Uh-huh. No preocupa. Esto era más o menos, ¿no? Estoy diciendo brutalmente, pero era más o menos el mensaje. No, pero está bueno aclarar, digo, para no generar más pánico del que se genera, y hay que decir, el pánico vende más, ¿viste? Encima genera más clics el pánico. Totalmente. No, y hay que decir que, digamos, la verdad que los productores del norte, la chicharrita, es algo que están acostumbrados a trabajar hace muchos años también. Entonces, que la chicharrita continúe viva en el norte es algo, no te digo normal, pero digamos, no, el productor del norte está preparado. Habrá que ver, revisar un poquito los híbridos, los tratamientos, pero lo puede manejar. Lo preocupante era en las zonas más templadas, y ahí me parece, no leí en detalle el último informe de la red, pero me parece que está todo más o menos en condiciones, sí. ¿No? En la zona del centro-sur, que es la típicamente maicera, está 87% libre. Por eso. Lo otro que decían es que bajaron las categorías de mayor presencia, o sea, porque lo dividen en ponerle 0 chicharritas, la trampa, 1 a 4 chicharritas, y la verdad que 1 a 4 es para prestar atención, pero no es algo con lo que no pueda convivir un cultivo. Porque además tal vez no están infectadas, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasó cuando apareció acá en el 23 fue una coincidencia de mala suerte, digamos. Estaban infectadas, fue un invierno el más cálido de la historia, o sea, todo se dio para que se expandiera. Uh-huh. Bueno, esperemos entonces que no pase nada, que pueda crecer, mejor dicho, la superficie de maíz. Ale, está ya el invitado en el piso, así que hacemos una pausita, se sienta con nosotros, y de acá al fin del programa vamos a hablar de maquinaria agrícola. Quédense con nosotros hasta las 10. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Procampo, representante exclusivo Supra Semillas en Uruguay. Conde Bienes Raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Sos parte del mundo agro, crees en la tierra argentina, Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. La prestación por desempleo del Renatre aumentó a 260.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. ¿Por qué Gemit Top es la gema del flumioxacin? Porque Summit Agro extremó la tecnología de micronizado y te lo ofrece en partículas más chicas, homogéneas y 100% efectivas. Elegí Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro, tecnología japonesa líder. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
en mis piernas. A veces siento temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy 9:19, sí, me saqué el pullover porque la verdad que estaba teniendo ya un poquito de calor. Es más, tal vez en algún momento tengamos que prender el aire acondicionado. Por ahora lo venimos bancando. Aparte, a mis espaldas, no es que polarizó el vidrio la gente de LED, sino que es que está negro el día. Está tremendo, ya sabemos que se viene una tormenta terrible, impresionante en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a tratar de que sea después de las 10. Mucho después de las 10, así Hernán Abella puede irse tranquilo también. ¿Vino en moto Hernán Abella hoy? Como siempre en moto. Ay, Dios. Bueno, sí, vamos a esperar que sea muy tarde la lluvia, que pase de largo prácticamente. Y nuestro invitado también puede volver tranquilo a su casa. Nos visita y ya está acá en el piso Leandro Brito Peret. Él es director ejecutivo de AFAT. AFAT es la Asociación de Fabricantes de Fábricas Argentinas, de tractores y equipamientos agrícolas e industriales. Les dije, vamos a hablar mucho de maquinaria. Leandro, gracias por acercarte. Un gustazo tenerte acá, ¿eh? Al contrario, Marcos, gracias a ustedes y un gusto para mí estar con ustedes. Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono. Ahí está. Motivó tu venida a este programa una información que hicieron circular la semana pasada desde la Cámara, que tiene, una doble lectura. Por un lado, habla de un buen 2025, entiendo yo, por el crecimiento de ventas de maquinaria. Después nos metemos ahora en los detalles, ¿no? Si es un crecimiento, de dónde viene ese crecimiento, si querés, y la historia reciente. Pero por otro lado también alertando que es de alguna forma insuficiente la cantidad de máquinas que se van incorporando para lo que necesita la Argentina, si la Argentina pretende seguir siendo un productor agropecuario de punta, ¿no? Un país productor de alimentos de punta y eficiente y con alta tecnología. Así que empecemos con los números. Primero, empecemos con el dato de cómo viene el año, o cómo vino. La realidad es que es un año bastante atípico, hay que seguirlo mes a mes y ver cómo va evolucionando. Perdón, me dicen que un poquito más te acerques, sí. Ahí ¿estamos? Sí, ahí se escucha bien, sí. No, te decía, es un año medio atípico, empezó para abajo. Entendamos una circunstancia, ¿viste? Lo que es el mercado de maquinaria agrícola tiene sus ciclos de venta, ¿no? Pensando siempre en las tres principales productos autopropulsados, que son cosechadoras, tractores y pulverizadoras. El fuerte de la venta de cosechadoras se da entre el mes de diciembre, fines de diciembre y marzo. Lo que es pulverización se da entre julio y septiembre, el ciclo de los picos de ventas, septiembre, octubre. Y lo que es tractor ya es más estable a lo largo del año. O sea, se vende cuando se usa o un poquito antes de que se necesite. Efectivamente, esa es la idea. Claro. Lo que se da en este caso particular es que lo que fue principio de año, que es el ciclo de las cosechadoras, los primeros 3 meses no fueron buenos, fueron meses a la baja respecto de lo que son los años anteriores. Y afortunadamente, para la época de Expo Agro, que hubo muy buenas ofertas crediticias, muy buen financiamiento, con tasas muy competitivas, en redondo el 15%, el impacto de esas tasas se sintió en los meses de abril y mayo, donde hubo un incremento significativo de las ventas. Después primer duda que acá llega, las exposiciones, ¿no? Expo Agro y Agroactiva, que son las dos más importantes, si querés. Agroactiva muy, muy fierrera, Expo Agro también es más completa, si querés, pero bueno, no importa. Más allá de eso, son las que terminan traccionando las ventas a lo largo del año. ¿También ahí el ciclo influye o no tanto como a veces uno cree? A ver, el ciclo influye. Lo que más influye, pensemos que la maquinaria agrícola son bienes de capital. ¿Sí? Son fábricas sobre ruedas, básicamente. Entonces, toda inversión en bien de capital nadie la hace con la plata que tiene en el bolsillo. El bien de capital sí o sí requiere financiamiento. Pues, básicamente, hay financiamiento, se vende maquinaria; no hay financiamiento, no se vende maquinaria. El mercado crediticio argentino hace muchos años que está muy restringido, ¿sí? No hay gran oferta financiera,
Con lo cual, esa escasez de oferta financiera terminó centralizándose en las dos grandes ferias comerciales. Entonces, el impacto todos los años se siente, depende de la oferta que haya en esas dos ferias, en lo que es todo el mercado de todo el año. Ahora bien, si nos preguntan a nosotros, si hubiera el mismo crédito a lo largo de todo el año, habría más ventas a lo largo de todo el año. A lo largo de todo el año. Si apuntalásemos las ventas, por ejemplo, en enero para lo que es cosechadoras, o en julio, agosto para lo que es pulverización, habría picos de venta de ese tipo de maquinaria seguramente. Lamentablemente, el país en el que vivimos llevó a estas circunstancias y, a ver, más allá de que siempre las ferias comerciales tienen su impacto más allá del crédito, o sea, porque la feria comercial permite al productor, al contratista, ir y ver en el mismo lugar toda la oferta tecnológica que hay vigente en ese momento. Y las empresas hacen sus lanzamientos también en estos eventos. Las empresas aprovechan para mostrar todo su portfolio de productos, sus productos nuevos, su nueva tecnología, lo que va a venir. Entonces, obviamente, siempre tiene su impacto, tiene su pico. Lo que pasa es que acá se acentúa porque también los bancos hacen es el momento de ellos de ofrecer su oferta crediticia. Hablando con distintos bancos me dicen, no tenemos para todo el año, para mantener esta oferta todo el año, no todavía. Estamos trabajando en eso, hay bancos que seriamente están trabajando en eso porque entienden la problemática. Nos hemos sentado varias veces a conversar sobre esto y entienden que hace falta apuntalar sobre todo el segundo semestre, donde hay otras necesidades, o sea, el tractor se sigue necesitando, hay productores que tienen que prever o que tienen que pensar su futuro y es el momento a veces de pensarlo. Bueno, distintas variables que hacen la necesidad. La realidad de hoy pasa esto. Entonces, volviendo al año, vos decías, esa oferta crediticia de Expoagro se termina plasmando en las ventas 2 meses después. 2 meses después, ¿no? Exactamente. Y el pico de ventas hizo que el promedio del primer semestre fuera superior al del año pasado, que fue el peor año de los últimos 5 años. También ahí tenés la comparación. O sea, venimos de muy atrás como para decir, bien que estamos creciendo en ventas, ahora no es suficiente. De hecho, después se nota que en Agroactiva las tasas no fueron las mismas que las tasas de financiamiento, no fueron las mismas que las que se habían visto en Expoagro, y hubo una retracción, hubo una levantada del pie en el acelerador, postergando tal vez decisiones de inversión, pensando qué es lo que va a pasar más allá. En el primer trimestre, o hasta Expoagro, se dieron 2 cosas. Por un lado, mejora la rentabilidad del productor, al haberse suspendido las retenciones, y hay financiamiento competitivo, que son los 2 factores principales que hacen a la venta de maquinaria agrícola: la rentabilidad del productor, del contratista, y la existencia de financiamiento. Ya para la época de Agroactiva ya se veía que el gobierno iba a cumplir la promesa de suspender la suspensión de las retenciones. Sí, volver a lo que era... Volver al esquema anterior, sí, con lo cual productores y contratistas están viendo que su rentabilidad va a volver a retraerse, y por otro lado las tasas vinieron 9-10 puntos arriba de lo que fue Expoagro, estuvieron en el orden del 24%, que si bien financieramente sigue siendo una buena tasa, pero cuando uno va con una expectativa de una cosa y se encuentra con otra, y frena un poquito y dice, bueno, veamos qué es lo que va a pasar, veamos qué decisiones vamos a tomar. A ver, es muy reciente, ¿no? Esto, y no sé si el traqueo de las ventas, o por lo menos del interés, es tan inmediato. Pero vivimos el mes de julio y lo que va de agosto, julio fundamentalmente, con un corrimiento del dólar importante. Esto, más allá de la decisión final que toma el gobierno sobre las retenciones, es algo importante. Y también empieza la expectativa de, tal vez la inflación sea un poquito más de la que se preveía hace unos meses atrás. Entonces, esta tasa que vos me decís del 20 y pico por ciento, del 24%, vuelve a ser una tasa negativa con la expectativa inflacionaria. ¿Están viendo así como más movimiento, más interés, más consultas? Mira, la realidad es como que hoy están... nosotros, lo que es nuestra perspectiva es... llegar a los mismos niveles que el año 2023. ¿Sí? No tenemos, o sea, somos optimistas en el sentido que se van a mantener las ventas, van a crecer un poco,
Somos cautos en el sentido de, es un año electoral donde hay distintas variables que empiezan a tener distinta connotación y afectan a las expectativas del productor y contratista, de nuestros clientes. En el cortísimo plazo, las variaciones menores de tipo de cambio entiendo que no afectan tanto la toma de decisión. Yo creo que hoy por hoy lo que más afecta a la toma de decisión es encontrar cierta estabilidad y tener crédito, básicamente. Claro. Y eso con las tasas que se están embarajando en las últimas semanas, tal vez sea un escollo. Y este 2023, que es la aspiración, si querés, de máxima que estás planteando, o me imagino que debe ser una expectativa realista, ¿no? Lo que hacen cuando ustedes proyectan. ¿Qué significó ese 2023? ¿Fue un buen año? ¿Fue un año más o menos? Fue un año más o menos. A ver, la realidad es esta. De los últimos 5 años, el mejor año fue el 2022. El 2022, que fue el segundo mejor año de los últimos 10 años, que fue el 2017. Mirá. ¿Sí? El 2017 se llegó a un pico de ventas de arriba de 8.000, casi 9.000 unidades en el año. Después de ahí, todos los años nos hemos mantenido de 7.000 para abajo, en los últimos 5 años de 6.000 para abajo. La realidad... 2017 no sé si está tan vinculado, pero bueno, fue el año en que Mauricio Macri gana las elecciones de medio término muy bien, donde parecía que la Argentina fluía de otra forma, donde había crédito, como decís, donde el productor agropecuario había tenido 2 campañas para recuperarse, y aparecían otros cultivos sobre la mesa, el maíz, el resurgimiento del maíz y del trigo, hasta que en 2018, como decía Mauricio Macri, pasaron cosas y se frenó todo eso, ¿no? Y ahí empieza otra vez a ponerse espesa la cosa. O sea, la inversión en maquinaria agrícola tiene dos, más allá de lo que decía antes, ¿no? de la rentabilidad y el financiamiento, tiene dos grandes motores. La realidad y las expectativas. O sea, hoy tengo crédito y creo que las cosas van a seguir bien, invierto. Hoy dudo del futuro y tengo crédito y pienso. Claro. El futuro parece bueno, pero no tengo crédito, no puedo invertir. Básicamente es eso. Las expectativas juegan muchísimo porque realmente son inversiones, o sea, no es comprarse una bicicleta. Son inversiones importantes, inversiones que tienen que ser rentables, inversiones que tienen que ser productivas. Ahora, lamentablemente, todo esto hemos entrado en un círculo vicioso que es urgente romperlo porque todo esto nos ha llevado a un retraso tecnológico muy significativo y ese retraso tecnológico termina siendo pérdida de eficiencia, pérdida de productividad, en definitiva, pérdida de rentabilidad para el productor, para el contratista y pérdida de ingresos significativos para el país. Ahora te vamos a preguntar eso, pero ahí Alejandra Groba estaba interesada y quería preguntar cosas. ¿Qué tal? Buen día, Leandro. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día. Me quedaba la duda con esto de que los drivers de la venta son la realidad de las expectativas, pero en 2023 ¿no pasó también que era un poco ganarle a la inflación, refugiarse en la maquinaria para que la plata, digamos, no perdiera valor? También había algo de finanzas, no sé cómo llamarlo, ese rubro. Sí, a ver, eso siempre está, comprar un bien de capital que mejore tu rentabilidad y que mejore tu productividad es un refugio real. El tema está que para eso tenés que poder comprarlo y para eso tiene que haber financiamiento. Entonces, por eso el 2023 no se vendió más de lo que se vendió. ¿El 2022 todavía tenías crédito? En el 2022 había crédito, había mejores tasas y hubo mucho más tasas subsidiadas, mucho más esfuerzo para hacerlo. Ya te digo, igual... Y tuviste producción también en el 2022, ¿no? Porque 2023 entra la sequía, que esa mezcla de expectativa y realidad. Y te voy a decir, y veníamos recuperándonos de 2 años malos, donde se habían postergado muchas decisiones de inversión, que sí o sí las tenían que en algún momento ejecutar. Si uno ve los ciclos, muchas veces pasa eso. Después de un par de años malos, sí o sí hay muchos productores que están obligados a invertir porque ya su retraso tecnológico lo está llevando a no ser eficiente en su trabajo.
Ujú. Y el Decías, Ale. precio de los granos volaba por la guerra, el inicio de la guerra de Exacto. Rusia y Ucrania. Claro, Gran totalmente. momento. Totalmente. Bueno, así que estamos ante este 2023 que tiene, perdón, hasta este 2025 que tiene la expectativa de volver ese 2023 que no fue bueno, tampoco fue tan malo. Fue el segundo mejor año de los últimos 5. Claro, exactamente. Pero nos decías esto de los... lo planteamos también al principio, ¿no? Estas ineficiencias que empiezan a aparecer. ¿Cómo estamos hoy en cuanto a retraso tecnológico en materia de maquinaria? Mira, para darte una idea, muy a grosso modo, el 80% de las cosechadoras tienen más de 10 años de antigüedad. Uh-huh. Y el 80% de los tractores más o menos tienen más de 15 años de antigüedad. O sea, eso es un impacto directo en lo que es la productividad. Siempre pongo el mismo ejemplo. Sí, ¿sí? Si uno cambia una cosechadora de 10 años por una máquina de 0 kilómetros, el salto en productividad es de alrededor del 20-25%. ¿Sí? A ver, repetí ese dato. ¿Cómo es? Cambiar una máquina de Sí. 10 años, una cosechadora de 10 años por una máquina nueva, tiene un impacto en la productividad de alrededor del 20-25%. Uh-huh. Lo digo en otros términos, ¿sí? Si mágicamente hoy se cambiasen el 100% de las cosechadoras del país, en la próxima campaña el país podría estar exportando entre el 20 y el 25% más. O ingresarían el 20-25% más de divisas al país, con la misma área sembrada. O sea, ese es el impacto en el retraso tecnológico. Obviamente, volvemos a la realidad, nos vamos de la magia. La realidad es que hoy el país necesita encontrar la forma de tener la estabilidad requerida para este tipo de inversiones y tener el financiamiento necesario para este tipo de inversiones y lograr la rentabilidad de productores y contratistas para que realicen este tipo de inversiones y en forma urgente empezar a invertir en tecnología. La tecnología no se detiene, sigue avanzando, nosotros nos seguimos quedando atrás, los países que incorporan tecnología siguen sacando ventaja, siguen exportando, siguen generando mucho más economía de la que generamos nosotros con lo que tenemos y con el potencial que tenemos. Totalmente. A ver, para aquel que no está en el negocio, ¿cuánto sale? Y obviamente varía mucho según los segmentos, ¿no? Si hablamos de pulverizadoras, de cosechadoras, de tractores, ¿de qué inversiones estamos hablando en montos? Me estás hablando de a partir de $30.000 a $1 millón. $30.000, escenario, por eso. un tractor pequeño. Un tractor de pequeño, baja potencia. $30.000 de baja potencia. Que ahí estamos modernos, por decirlo de alguna forma. Tampoco tiene tanto impacto, digamos, en el resultado final. No tiene tanto impacto en la productividad. Uh-huh. O sea, yo creo que lo que más impacto tiene hoy, cosechadoras, pulverizadoras y los tractores de media y alta potencia. Ahí ya estamos hablando en los tractores de $100 a $300.000 y lo que es cosechadoras de $300.000 a $1 millón. El abanico es muy amplio. Sí. Y más si después nos empezamos a meter en nichos, ¿viste?, más específicos, como puede ser una cosechadora de algodón, cosechadora de caña, bueno, más cosas más particulares. Y para ir a algo intermedio, si querés, una cosechadora de $700.000, $600.000, ponele, Sí. ¿será el piso de las cosechadoras? No, puede haber un poquito más barato. Está bien, bueno, una de $600.000, $700.000. Me imagino que es distinto comprarlo a un productor, que tiene que ser un productor grande, que a un contratista, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo se repaga? Vamos con dos preguntas. Primero, ¿cómo sería una financiación adecuada? ¿A cuánto tiempo para hacer esa inversión? Son bienes de capital, o sea, nosotros entendemos el bien de capital es una inversión que se paga en el tiempo, Uh-huh. en el largo plazo, con lo cual una financiación adecuada es de 4 o 5 años Uh-huh. de plazo, con la característica, tal vez, viste esto, uno como ciudadano común piensa, bueno, el crédito prendario para comprarme el auto, 24 cuotas iguales Sí. y consecutivas. El agro tiene su característica, son 5 años, son 2 cuotas, 70-30, con la cosecha el 70%, Claro. con a mitad de año el 30%. Puede ser en dólares, puede ser en pesos, eso es indistinto, o sea, existen los dos modelos y el productor accede a los dos modelos, pero sí lo que se requiere son de largo plazo,
y adaptadas a las necesidades del productor, como te decía. No se pueden pagar 24 cuotas iguales y consecutivas. El productor o el contratista dependen de los ciclos del campo, dependen de los momentos de siembra y de cosecha, con lo cual hay que adaptarse a las necesidades de ellos para poder apuntalar el crecimiento. Uh-huh. Y una inversión que por ahí la terminaste de pagar a los 5 años y la tenés que ir cambiando rápidamente, porque ya empezás... No digo que sea obsoleta a los 5 años, y será también tipo de maquinaria que compraste, si fue el último lanzamiento o un lanzamiento que es nueva, pero es un lanzamiento de hace 2 o 3 años, ¿no? Mira, no es una máquina obsoleta. Uh-huh. Ahora, a la velocidad que se viene dando el cambio tecnológico y sobre todo el momento de la incorporación de la inteligencia artificial, no quiero decir que es obsoleta, pero va quedando pero vieja. digamos, pero te vas perdiendo nuevas opciones. Hoy por hoy, para darte una idea, la antigüedad del parque en un país que nos deberíamos comparar, como puede ser Brasil, ronda los 6 años de antigüedad. Si vas a Estados Unidos con otras herramientas financieras, con otras posibilidades, están en los 4 años más o menos. Con lo cual nosotros al menos deberíamos aspirar a los 5 o 6 años de antigüedad. Sería lo ideal, que sería encajar, como te decía, los créditos de más largo plazo, de 5 años, con una renovación constante de maquinaria. Claro, totalmente. Sí, Ale. Leandro, quería saber si hay un cambio en el tipo de máquinas que se compran, quizás en algún rubro, porque, por ejemplo, veo cada vez mayor presencia de drones haciendo aplicaciones, entonces no sé si hay como unos reemplazos de ciertas tecnologías con otras. Más que hoy no me animaría a hablar de reemplazo, sí de complementariedad. O sea, son máquinas complementarias hoy. O sea, hoy por hoy, para cosechar, no queda otra que ir por la tierra, pero para pulverizar sí se está usando mucho el dron, también para hacer lecturas satelitales, para hacer lectura de los campos, o sea, es una tecnología que se incorpora, no que viene a reemplazar, sino que viene a sumar lo que ya tenemos. Uh-huh. Funciona mucho para acciones, para monitoreo, como vos dijiste, muchísimo, ni hablar, pero después para las que tienen aplicación, para acciones puntuales muchas veces, ¿no? Tenés que hacer en un lugar del lote o en un lote específico, tenés que hacer algún trabajo particular o por un ataque de una enfermedad, una plaga, o simplemente porque hiciste alguna cosa distinta en ese lote y no tenés que ir arrastrar la máquina por todo el campo hasta llegar ahí. O que requiere un acceso, o sea, tal vez le facilita el acceso. Para siembras al voleo también y ese tipo de cosas. Pero es interesante porque son más opciones que empiezan a aparecer sobre la mesa. Este retraso, esta pérdida de productividad por el retraso tecnológico, ¿se da por el soft o por el hard, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por la maquinaria en sí mismo, vamos con una cosechadora. Por las dos cosas. Sí, hoy tal vez tenga mayor incidencia el soft que el hard, pero son por las dos cosas. Hoy, o sea, viendo el mercado argentino, con máquinas de más de 10 años o máquinas de 15 años, parados en el 2025, tiene también su incidencia el hard, pero hoy la revolución, el avance significativo viene dado en el soft. Uh-huh. ¿Hace cuánto que estás en AFAT? Desde el 2016. 2016, ok, o sea que no tuviste tanta experiencia, pasaste por 3 gobiernos igual, exacto, ¿no? Sí. Que tuviste que es una locura, pero sí. Pasaste por 3 gobiernos, ¿no? Está bien, lo que pasa es que venimos en la Argentina haciendo gobiernos cortos de 4 años, por suerte de 4 años, ¿no? Pero vienen cortitos, o sea, tuviste casi todo el gobierno de Mauricio Macri, el de Alberto Fernández, con distintos cambios de funcionarios, y estos 2 años de Javier Milei. Cuando vos me decís, porque de alguna forma de lo que venimos hablando hasta acá, hablamos de lo estratégico a nivel país de tener un parque de maquinaria moderno, ¿no? ¿Los funcionarios ven esas cosas cuando hablas con ellos? Sí, mayormente sí. Al menos, ya te digo, con los 3 gobiernos afortunadamente hemos tenido la posibilidad de dialogar, hemos tenido la posibilidad de explicarles lo que es el mundo de la maquinaria agrícola, un mundo transversal, ¿no? Porque atravesamos
O sea, si bien técnicamente somos del mundo industrial, somos los grandes proveedores o somos las herramientas de la principal economía del país, con lo cual el sector primario, lo digo yo. Atravesamos distintas segmentos o necesidades del país. Y en ese sentido los distintos funcionarios han tenido la deferencia de escuchar, de tratar de entender y de explicar un poco el sector en el que estamos. Después, obviamente, cada gobierno tiene sus prioridades, sus ideologías, sus necesidades, y apuntalan más, apuntalan menos desde su óptica, distintas herramientas o distintas canales de progreso. Pero, a ver, la realidad es que nosotros acá estamos para fabricar y proveer tecnología, independientemente de cuestiones ideológicas. No, pero iba más que en lo ideológica, en las soluciones que les brindaron sobre esto, ¿no? Sí, porque, a ver, una cosa es decir, sí, no, mira, la verdad que entiendo lo estratégico que es, pero no tengo un mango como para bonificar tasas o para hacer que esto sea constante o eso. Sí, igual nosotros desde AFAD, ya te digo, creo que nosotros pregonamos más el interés de que haya que sea un país estable y que haya financiamiento. Básicamente, que el banco trabaje de banco y que la coyuntura permita hacer. Después, en función de eso, no es que pedimos promociones o subsidios o políticas específicas para pensar en fabricar. No, pero una tasa accesible es una política de Estado, ¿no? No para ustedes, para el comprador. Sí, a ver, obviamente sí. Que el comprador tenga una tasa accesible, sí, pero también entendemos que cuanto más genuino sea y más transparente sea, pero sobre todo cuanto más genuinas sean las cosas, más proyección a largo plazo tenemos. ¿Viste? No pregonamos la política de pan para hoy. Ok. Clarísimo. Ale. Quería saber si hubo un año dorado de la venta de maquinaria. Y por otro lado, si volviendo a esto del tipo de máquinas que se compran, si hay alguna cosa que están viendo con respecto a la demanda. Mencionaste apenas las cosechadoras de algodón, no sé si la ganadería y este futuro prometedor que tiene está impulsando la venta de picadores. O sea, ¿hay algún cambio en el mix, por decirlo de algún modo? Mira, hablando de año dorado, desde que estoy yo, fue el año 17. Desde que estoy yo en el sector. No me animo, me da vergüenza hablar de años anteriores donde yo no estuve, porque no me siento capacitado. Y después, a ver, la realidad, hablando del cambio tecnológico o el crecimiento de determinados segmentos, es difícil hoy medir eso, ya te digo, porque viniendo años malos, con retraso en la renovación de la maquinaria, hay cosas que se aceleraron. Por ejemplo, como bien mencionabas, el tema de las picadoras de forraje. Picadoras de forraje se fabrican en muy pocos países del mundo, con lo cual Argentina no está beneficiado con la fabricación de ese tipo de maquinaria, es toda importada, es máquina muy cara y durante 4 años no se pudo importar. Directamente estaba vedado el ingreso. Cuando se abrió la importación hubo un repunte, en su momento, en los primeros meses del año, hubo un salto del 900% en la venta de picadores de forraje. Todo el mundo con los ojos abiertos. ¿Cuándo fue? Este año. Ok. Para marzo creo que había sido, la acumulada, si mal no recuerdo, marzo o febrero, había sido un pico de 900%. Ahora, saltamos de 1 a 10 máquinas, ¿sí? Entonces, el mercado se fue para las picadoras de forraje y no. La verdad que había una demanda reprimida de 4 años que se solucionó en 6 meses. Ahora hay que empezar a leer, bueno, a ver, ¿creció la demanda de picadores de forraje o se mantiene estable? Lo mismo pasó, sobre todo con la maquinaria de nicho, que generalmente es importada, que tuvo esa importación estuvo vedada. Cuando se abrió la importación hubo que satisfacer demanda porque había
ya les digo, muchas inversiones frenadas que eran perentorias hacerlas en el corto plazo y bueno, donde se pudo se hizo. Picadoras de forraje, cosechadoras de algodón, máquinas muy específicas. En lo que es tractores, venía retraída a la venta, era el de los 3 segmentos principales, pulverizadoras, cosechadoras y tractores, era el que venía más retraído. Este año aparentemente está repuntando un poco, o sea, recuperando un poco de terreno. A ver, básicamente en años difíciles las inversiones se orientaron más a las máquinas que más rápidamente hay que renovar, como son cosechadoras y pulverizadoras. El tractor, pobrecito, va tirando. Entonces se retrajo mucho. Un buen mecánico en el pueblo te lo deja más o menos en condiciones para que siga, ¿no? No por algo les decía, el 80% de las cosechadoras tiene más de 10 años, pero el 80% de los tractores tiene más de 15. Claro. O sea, el tractor pobre la banca. Entonces, nos damos cuenta que en los últimos años hubo una postergación en esas inversiones y se priorizó la tecnología en pulverización, la tecnología en cosecha. Ahora que las cosas más o menos están estables y se puede proyectar un poco para adelante, el tractor recupera un poco de terreno y está volviendo a los niveles normales. Con lo cual yo te digo que la torta entre los 3 productos, los 3 autopropulsados, hoy está muy parecida a lo que eran los años en que se podía vender. Se armó mucha polémica el año pasado con la autorización para importar o la flexibilización, para decirlo de alguna forma, porque nunca estuvo prohibida la importación de maquinaria usada, pero era complejo, ¿no? Se armó mucha polémica. ¿Terminó teniendo impacto sobre el sector? ¿Cómo corre el tiempo tan rápido? Fue este año. Este año fue. Sí, no pasa todo lo mismo. No. No, mira, la realidad es que, viste que al principio les explicaba, ¿no?, los ciclos de venta de maquinaria. La derogación de esta norma o la apertura de esta norma se dio cuando finalizaba el pico del ciclo de ventas de cosechadoras. Sí. Con lo cual, para lo que es ese segmento, no tuvo impacto. Uh-huh. Y se dio bastante antes de lo que es el ciclo de pulverización. Con lo cual, nosotros hoy estamos haciendo un seguimiento pormenorizado de esto, pero no nos atrevemos a emitir opinión esperando que se cumpla 1 o 2 ciclos de venta como para tener una dimensión real de cuál puede ser el impacto en estos segmentos con este tipo de maquinaria. ¿Y qué es lo que los preocupa, aunque no tengan la evaluación hecha del impacto real? Mira, en su momento lo hemos charlado, lo hemos planteado. Hay distintos aspectos que nos preocupan en lo que es la importación de maquinaria usada. En términos amplios, en términos del país, hay un tema que no es menor, al contrario, es bastante importante, que es la posibilidad de importar plaga con una máquina usada. No es fácil limpiar, fumigar, desinfectar una cosechadora, y la cosechadora está con pleno contacto con todo lo que pasa en la tierra, con lo cual existe ese potencial riesgo. Eso en términos generales, ¿viste? En términos amplios. Pero no hay, perdón, porque me pongo en el lugar del productor. Vos sabés que esto lo motorizan fundamentalmente los productores, o por lo menos son los que ponen la cara cuando reclaman la importación de maquinaria para bajar los costos. No hay hoy ningún método seguro de desinfección de la maquinaria que llega. Capaz que no lo hay, me decís, no hay. A mí me suena como, pará, estamos en 2025, tiene que haber algún método químico o el que fuere como para poder limpiar una maquinaria y quedarte tranquilo que no pasa nada. No hay un método que te garantice el 100%. Ajá. ¿Sí? Es como los antibacterianos que te venden para la cocina, que te cubren el 99%. No hay un método que te garantice el 100%. Y ya te digo, nosotros hablamos de riesgo potencial, no de riesgo cierto. Okay. Pero si nos dicen qué nos preocupa, eso es una de las cosas que nos preocupa porque, o sea, de pasar puede ser un estrago. O sea, si con su buena fe un contratista tiene una máquina infectada y barre desde Salta hasta La Pampa en una campaña
con esa máquina puede ser un desastre ecológico. Obviamente no creemos que pueda pasar, no esperamos que pase, pero el riesgo potencial existe. Está. Y después, por otro lado, sí, pensando ya en el productor y contratista, nosotros lo que sí advertimos es que hay que tener muy presente que este tipo de máquina, primero, no tiene la puesta a punto o la configuración para trabajar en Argentina, no es la misma, si bien la cosechadora puede ser el mismo modelo, no es la configuración para trabajar en Brasil, en Turquía, en Estados Unidos o en Alemania, no es la misma configuración para trabajar en la geografía argentina, con lo cual ahí va a tener problemas técnicos, probablemente pueda tener algunas dificultades técnicas a la hora de trabajar, y por otro lado todo lo que es el servicio postventa, porque estas máquinas vienen sin garantía, si de requerir repuestos que no hay en el país, no lo va a tener en el corto plazo, y pensemos una máquina parada, en plena campaña, se frena una cosechadora porque falta un repuesto, hay que traerlo a Estados Unidos, hay que, o sea, pensando en su inversión, en su productividad, se puede ver afectado. También en el servicio postventa, ver que haya personal técnico capacitado como para atender este tipo de demandas, de máquinas que no están configuradas para el país, puede llegar a tener esa problemática. Entonces, pensando en el productor, ya te digo, es una preocupación porque no deja de ser un cliente de la marca, no deja de ser un cliente de las fábricas locales, y se lo va a buscar atender, pero esa máquina no va a tener garantía, puede ser que no tenga repuestos, puede ser que no haya personal capacitado para atenderlo, y el problema va a estar. Uh-huh. Ale. ¿Cuánto puede ser ahora para las fábricas locales o las empresas locales? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la pérdida de mercado que pueden tener por este tipo de importación de maquinaria? ¿Lo tienen calculado? No, eso es lo que te decía. Para eso vamos a esperar 1-2 ciclos para tener bien dimensionado el impacto. Depende mucho, ya te digo, del devenir del sector, de la rentabilidad del productor. Piensen que estas máquinas difícilmente las puedan comprar financiadas, con lo cual va a tener que tener una rentabilidad interesante como para poder comprar una máquina de contado. Y hay que ver también cuánto se inclina realmente el productor, el contratista, a comprar una máquina, como te decía, con estos detalles que mencionaba, con estos riesgos que mencionaba de tener una máquina sin garantía, que potencialmente no tenga repuestos disponibles y demás. Entonces, primero queremos entender un poco cuál va a ser la dinámica, si realmente se va a volcar hacia este tipo de producto o va a seguir confiando en lo que hoy tiene disponible con toda la garantía y con todo el servicio que se brinda acá localmente. Uh-huh. ¿Cuántos impuestos? Ahora que a todo se le pone el precio sin impuestos, digamos. En la cosechadora $1 millón, ¿cuánto es impuestos? Qué pregunta, la mitad. ¿En serio? Sí, a ver, depende mucho del producto, de la tecnología que se incorpora a ese producto y demás, porque tiene distintas vericuetos, distintos detalles, pero hoy, a puerta de fábrica, una máquina fabricada en el país está en el orden del 32-33% de impuestos, a puerta de fábrica. Cuando sale la fábrica, viene el IVA, vienen los ingresos brutos, siguen los ingresos brutos, siguen los sellos, siguen las tasas municipales, con lo cual ronda el 50% más o menos. Uh-huh. Increíble. Sabes que no hablo de maquinaria usada, pero en los últimos meses hubo mucha charla con respecto a los tractores chinos, ¿no? La maquinaria china. ¿Cómo ven ustedes desde la Cámara eso? Porque también son medio negocios de tractores que vienen y se vendan. No sé si hay ya armado una estructura comercial grande y con servicio, como vos decías también. Es inconmensurable la cantidad de marcas que he visto de presencia china. Uh-huh. Hoy, a ver, China no solamente en la maquinaria agrícola, sino en muchos productos industriales está haciendo una avanzada a nivel mundial que está afectando obviamente a la producción tradicional, la producción ya establecida. Es un competidor más, es un competidor
que hay que tener en cuenta. Nosotros desde el punto de vista de las fábricas locales vamos a competir en servicio, vamos a competir en calidad. Hoy nosotros entendemos que nuestra calidad es superlativa, nuestro servicio es superlativo y después obviamente ahí sí, como cualquier sector industrial del país que hace muchos años venimos trabajando en el país, seguimos en el diálogo con los distintos gobiernos de que nos ayuden a mejorar la competitividad. Recién cuando hablamos de los impuestos yo te diferenciaba y te decía hasta la puerta de la fábrica tantos impuestos y de la puerta de fábrica para afuera tantos otros impuestos. En lo que es competitividad te digo lo mismo. De la puerta de la fábrica hacia adentro nosotros hacemos todo para lograr la mejor competitividad, para lograr los mejores costos y producir lo más barato posible. En procesos, en desarrollo de proveedores, en capacitación del personal, en todo lo que se puede invertir, se invierte para bajar los costos. Pero después de la puerta para afuera, lo que es infraestructura, lo que es logística, lo que es conectividad, lo que es estructura fiscal, lo que es cargas laborales, eso no depende de nosotros y es la gran deuda que tiene Argentina con toda la industria en general y obviamente con nosotros en particular. Lo último, Leandro, hay, no sé llamarlo una pica, pero sí hay, y en algún momento fue muy fuerte, la puja dialéctica con las empresas de CAFMA, ¿no? Sí. De hecho, ellos impulsan una ley de industria de maquinaria agrícola nacional que sostienen dejaría a muchas empresas de los que están en AFAT fuera o sin no fuera del negocio, pero digamos sin ese reconocimiento de maquinaria nacional. Mira, a ver, ¿qué respuesta tienen a eso? La realidad es que con los colegas de CAFMA nos encontramos, tenemos muy relación. El 99,9% de la problemática es exactamente la misma. O sea, si ellos no tienen proveedores, nosotros no tenemos proveedores. Si ellos pagan impuestos, nosotros pagamos impuestos. Si las cargas sociales de ellas son altas, las cargas sociales nuestras son altas. Si tienen problemas de logística, nosotros tenemos problemas de logística. O sea, los problemas son absolutamente comunes. En lo que hace al reconocimiento de lo que es fabricación nacional, como siempre le digo, en su momento estuve con algún legislador adentro de una fábrica y le mostraba, le decía, esto lo estás viendo, existe acá. Ese operario que está ahí paga el formulario 931 de cargas sociales y cobra un sueldo acá. Ese operario está trabajando acá. No es un fantasma. Entonces, la discusión tal vez viene en cuánto de los componentes de una máquina son nacionales o importados. Y ahí te respondo con la realidad. Vivimos en un mundo global, Argentina no puede fabricar todo, no tenemos escala, no tenemos la capacidad muchas veces, con lo cual, si nosotros queremos incorporar tecnología de punta, y va a haber que recurrir a ciertas cosas que vengan de afuera. Ahora, ¿viene todo afuera? No. O sea, las fábricas, las 12 fábricas de los socios de FAT están en Argentina. Y uno puede ir, tocar la puerta, entrar y ver que están funcionando. Y los 16.000 personas que dependen de esas fábricas están trabajando en Argentina. Con lo cual, tal vez es una discusión más para la prensa que una discusión real. Para adentro. Bueno, mira, nos quedan varios temas por ahí. Sabés que te cuento, Ale, porque vos estás en tu casa, pero cuando estábamos sentando nos dice, che, 45 minutos, no sé si tengo tantas cosas para decir. Mirá, nos pasamos 2 minutos y todo. Leandro, te agradezco mucho que hayas venido porque tenías mucho para decir y quedaron cosas de afuera todavía. Seguro. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ale, muchísimas gracias por la invitación. Che. Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT, estuvo con nosotros. Gracias, Hernán Abella, por todo. Ale, beso grande. Ahí Fernando Bertelo se desocupó, manda saludos, pero ya estábamos cerrando la charla, así que estaremos con él el martes que viene. Y bueno, les decimos a todos que se queden con la programación de la radio. Nosotros nos reencontramos el martes que viene a las 9 de la mañana para hacer Agrobá acá en LED FM. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Procampo, representante exclusivo Supra Semillas en Uruguay. Conde Bienes Raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Sos parte del mundo agro. Crees en la tierra argentina. Galicia también.
Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 260.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. ¿Por qué Gemit Top es la gema del flumioxacin? Porque Summit Agro extremó la tecnología de micronizado y te lo ofrecen partículas más chicas, homogéneas y 100% efectivas. Elegí Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro, tecnología japonesa líder. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio.